Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Nos encontramos viviendo la octava pascual, esa semana que sigue al domingo de Resurrección y va hasta el segundo domingo de Pascua, el domingo de la misericordia del Señor. Litúrgicamente es una semana en que la Iglesia invita al gozo y a la alegría. Y sin embargo los católicos lo estamos viviendo con una alegría que procede de la fe y de la esperanza, pero también dentro de una tristeza natural, porque ha fallecido nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco. En el programa de ayer martes no hicimos alusión a este acontecimiento, porque el programa lo grabamos con alguna antelación y no había llegado todavía a nuestro conocimiento el fallecimiento del pontífice. Pero hagamos aquí constancia de la importancia que en este programa, Palabra y Vida, que es un programa que trata de invitar a la oración y una oración apoyada en la palabra de Dios, la importancia de rezar por tan importante difunto. Por el eterno descanso del Papa, pidamos también al Señor por todas las personas, particularmente los cardenales, que tienen que entregarse también en estos días a la oración para disponerse a realizar una elección de un nuevo Papa que sea conforme al querer de Dios. Una elección que sea una elección discernida desde las circunstancias en las que vive la Iglesia hoy día y a partir de las personas que pueden tener pues más posibilidades reales de ser elegidas para el trono de Pedro. Insistamos nosotros en esta oración que, como digo, debe ser doble por el Papa difunto y también una oración por el que lo sucederá y por quienes serán los encargados de designarlo. Dicho lo cual, nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, porque esa es nuestra misión, porque ese es nuestro empeño y porque es la mejor forma nosotros que tenemos de orar con el espíritu de la liturgia de la Iglesia. Pues vamos a comenzar por el Evangelio de la misa de hoy. Es un texto largo, pero bien conocido, porque nos narra la conversión o el encuentro con Jesús de los dos discípulos de Emaús. Este texto se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, los versículos 13 y 35. Y el hecho que vamos a escuchar se sitúa en el mismo día en que tuvo lugar la resurrección del Señor, ese día por la tarde. Y Lucas sigue a dos discípulos
que al principio son anónimos, luego de uno de ellos se revela el nombre, dos discípulos anónimos que se marchan de Jerusalén hacia Emaús. El relato muy conocido es muy conmovedor, muy bonito, un texto cargado de sentido, de significados, muy rico, muy denso, y nos viene a enseñar, y adelanto ya muy brevemente el sentido último del texto, que Jesús se hace particularmente presente en la Escritura, en la palabra de Dios, y en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Palabra y vida tiene que hacerse eco muy particular de este texto. Además, en este tiempo de Pascua, el texto es fundamental. Acostumbrarnos a caminar con el Señor, aunque no le veamos, aunque no le reconozcamos, Él camina a nuestro lado de una manera muy real. Nosotros tenemos que vivir siempre una espiritualidad de Emaús. Y fíjense que cuando hablo de espiritualidad de Emaús, no me estoy refiriendo a la espiritualidad propia de unos retiros que se han hecho popularmente muy conocidos, se han hecho muy populares en nuestra iglesia de hoy, de este siglo XXI en España, los retiros Emaús. No, estoy hablando de una espiritualidad de Emaús directamente sacada y referida exclusivamente a este texto evangélico. Lo escuchamos, dice así: aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo:
quédate con nosotros, porque atardece, y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vamos a destacar solamente algunas ideas importantes, porque si fuéramos versículo a versículo, propiamente no podríamos terminar en el espacio de este programa. Nos fijamos en primer lugar en ese camino que llevan los dos discípulos de Emaús, es decir, el camino que llevan Cleofás y su compañero. Iban conversando sobre lo que había pasado. Caminan tristes, decepcionados, profundamente decepcionados por todo lo que ha ocurrido en Jerusalén. Se marchan de allí. Estar en Jerusalén ya no tiene ningún sentido para ellos, porque Jesús ha muerto y la ciudad no deja de recordarles a Jesús, no deja de recordarles lo que ellos creen que ha sido un fracaso de Jesús y fracaso de ellos, por haber supuestamente malgastado tanto tiempo en su seguimiento. Podemos darnos cuenta cómo Jesús no los abandona. Se convierten en discípulos muy importantes para él, porque son como la oveja perdida. Y el buen pastor tiene que salir a buscar a la oveja perdida y traerla bondadosamente de nuevo al redil. Pero para hacerlo, Jesús no impone. Jesús se hace uno de ellos, se hace un compañero de ruta. Camina, conversa también con ellos. Y cuando es invitado, se sienta a compartir el pan, a repartirlo, a bendecirlo. Fíjense que nosotros también a veces tenemos momentos en nuestra vida en que queremos huir, necesitamos apartarnos de nuestra Jerusalén, porque Jerusalén es lugar de dolor, de decepción, de sueños rotos. Para nosotros Jerusalén puede ser muchas cosas. A veces es incluso apartarnos de nuestra propia familia, de nuestro hogar. Pensamos que ahí viene nuestro fracaso, nuestra decepción. No nos han comprendido, no hemos llegado a amarnos. Otras veces es apartarnos de la iglesia que nos ha decepcionado, tal vez porque hemos encontrado personas, quizás incluso pastores, que no han sabido atendernos, no han sabido llevarnos a pastar en los verdes prados de los que habla el Salmo 23. Quizás no nos han alimentado bien, no nos han guiado por un camino de verdad. O quizás nosotros hemos encontrado a compañeros en la parroquia, en la comunidad cristiana, que no nos ha dado un buen ejemplo,
que se ha dejado mover por la envidia, el egoísmo, la avaricia, la soberbia. Todo eso nos ha llevado a una profunda decepción y ahora queremos apartarnos. Y es un tremendo error, porque apartarnos de la comunidad es apartarnos de Cristo. Desertar de la Iglesia es abandonar al Dios vivo que se ha manifestado en Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro hermano. Tenemos que reflexionar acerca de cuáles son nuestros dolores, cuáles son nuestras pérdidas, cuáles son nuestras profundas decepciones en el camino de la vida, y tratar con realismo, sin dejar el camino, tratar de reconocer a Jesús que sigue caminando a mi lado, incluso en esos momentos difíciles. En segundo lugar, vamos a detenernos a examinar cómo actúa Jesús, de qué manera este buen maestro enseña, cuál es su pedagogía. Él primero escucha, emplea un tiempo sin prisas a medida que camina en escuchar el relato de ellos. Un relato que está equivocado, que está interpretado desde su profunda decepción, desde su falta de fe y de esperanza. Y Jesús no les interrumpe, les escucha hasta el final, con paciencia, porque la escucha es fundamental. Aunque a nosotros, cuando escuchamos a otro, nos apetece inmediatamente dar nuestra opinión, ofrecer nuestro consejo, lo primero es la escucha hasta el final de la persona. Jesús escucha. En segundo lugar, Jesús les recuerda e interpreta las Escrituras, la palabra de Dios. Porque en las Escrituras está todo, al menos todo lo que nosotros necesitamos saber, todo lo que necesitamos apoyarnos. En ella está la luz que puede iluminar nuestras oscuridades. En ellas está ese pan que, como el que se le dio al profeta Elías en medio del desierto, nos permitirá caminar a pesar de nuestras fatigas 40 días y 40 noches hasta el monte del Señor. Jesús les interpreta las Escrituras. Y finalmente, llegado a Emaús, aprovecha aquella parada y aquella invitación para ser Él quien les parte a ellos el pan. Les parte el pan de la Eucaristía, el pan de los ángeles, el pan de vida eterna. ¿Ven qué bonita y qué clara es su pedagogía? En primer lugar, el Señor no impone nada. El Señor no amonesta. Él escucha hasta el final con paciencia. Y luego va a emprender la tarea de reconstruir esa fe que se había derrumbado, y se había derrumbado porque no estaba construida sobre roca firme, esa roca que es Cristo, sino sobre la arena de las opiniones, de las emociones, de los sentimientos. Y todo eso no es realmente un cimiento seguro para la fe que nosotros debemos ir construyendo. Él empieza a reconstruir su fe, la fe de ellos, sobre el sólido cimiento de la palabra de Dios que habla sobre él mismo. Y también sobre la experiencia de lo que han vivido, pero cómo lo que han vivido se acomodaba perfectamente a lo que ya estaba anunciado por los profetas. Es verdaderamente un perfecto modelo de
dirección espiritual o de acompañamiento espiritual. Escuchar con una escucha de calidad. Iluminar la vida del otro, pero iluminarla no desde las propias opiniones, sino desde Dios, desde su palabra. Y finalmente, alimentar a la persona. Alimentarla con gestos concretos, con certezas. También, aunque nosotros no seamos sacerdotes y no hayamos recibido ese ministerio de acompañamiento espiritual, todos tenemos que acompañar a los que se encuentran desanimados, tentados entre nosotros, en mi familia, entre mis amigos, en mi comunidad cristiana. Deberíamos tratar de examinarnos, a ver si realmente somos capaces de escuchar como Cristo, de iluminar como Cristo y de alimentar como Cristo. Pasemos a una tercera idea muy bonita. Dicen los de Emaús, cuando descubren que es Cristo el que ha caminado con ellos, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Es precisamente cuando la palabra se enciende a nuestro lado y dejamos que nos toque, entonces se enciende la fe en nosotros. Somos como una vela que tiene su mecha, pero está apagada. Apenas nos acercamos al fuego, inmediatamente vemos, se nos ilumina el camino y nosotros mismos comenzamos a arder y comenzamos a iluminar. No comprendemos a veces todo esto, pero sentimos verdaderamente que algo en nosotros se ha calentado, se ha encendido, arde. ¿Es la fe? ¿Es la esperanza? Quizás. ¿Es la caridad? ¿Es el amor? Seguro, con total seguridad. Entonces, hay que aprender a confiar incluso en los momentos en que el corazón todavía no se ha encendido con la palabra de Dios, aunque todavía no veamos con claridad. Y estar muy atentos a recoger incluso la palabra más pequeña de Dios que se pronuncie para que nos sirve. Y por último, muy rápidamente haremos alusión a la vuelta a Jerusalén. Inmediatamente se levantaron y volvieron a Jerusalén. Lo que antes huían ellos, ahora lo anuncian y se reúnen con ellos. La vida de aquellos ha quedado transformada por el encuentro con Jesús a través de su palabra. Recuerden que la Pascua no es simplemente un consuelo interior, sino también una llamada a volver con los demás, con nuestro prójimo, con la Iglesia. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.